Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al cuarto video y vamos a dar por concluido este capítulo 4, que es los delitos contra el Estado civil. Nosotros habíamos dejado en la clase pasada el último comentario sobre el artículo 136 y ahora vamos a hablar sobre el artículo 137, que se denomina en doctrina consentimiento ilegal al menor. Acordémonos que estábamos hablando de los matrimonios ilegales y se castigaba al sujeto que unilateralmente celebraba un matrimonio ilegal. Luego venía el otro delito, que era el matrimonio ilegal bilateral, es decir, los dos contrayentes estaban involucrados penalmente, y después habíamos visto en el artículo pasado la figura del oficial público. O sea, el funcionario público que celebraba ese matrimonio ilegal de manera unilateral o bilateral. Ahora nosotros vamos a dar contenido al artículo 137, que, como bien dijimos, se denomina consentimiento ilegal al menor. Dice el artículo 137: en la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor impúber que diere el consentimiento para el matrimonio del mismo. Bueno, lo primero que tenemos que decir acá es que el bien jurídico protegido es el estado civil de los menores. Se trata de evitar la celebración de matrimonios indebidos a su respecto. Y la infracción consiste en dar el consentimiento por el matrimonio de un menor impúber. Esto lógicamente indica que solo podrá ser cometido por el representante legal del menor, sus padres naturales, su tutor o cualquier otra persona que ejerza su representación. Así, sujeto activo de este delito solo podrá serlo el padre o la madre, sus padres adoptivos o cuando carezca de los mismos, el tutor designado. Esto tiene relación con el artículo 101 y siguientes del Código Civil. La acción típica consiste en dar el consentimiento. Se da el consentimiento cuando se presta conformidad de acuerdo a las formalidades legales para que el menor contraiga matrimonio civil. La pena a que se refiere este artículo 137 es la indicada por el tercer apartado del tipo descripto en el artículo 136, que es la señalada por el incumplimiento de las formalidades exigidas en los artículos 420 y siguientes del Código Civil. La categoría de menor impúber ha desaparecido en el nuevo ordenamiento civil, porque hoy en día es menor la persona que no ha cumplido 18 años de edad, artículo 25 del Código Civil. Pero a los fines penales, este menor es impúber, lo mismo, por no tener la edad legal para contraer matrimonio, artículo 403, inciso F del Código Civil. En este delito hay responsabilidad penal del representante legítimo de un menor, no de los contrayentes. El menor que ha cumplido 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales, y a falta de esta autorización puede hacerlo a través del trámite de la dispensa judicial. Por lo tanto, la norma en estudio hace referencia a la autorización que el representante legal ha dado a un menor de 16 años para contraer matrimonio. Por lo demás, el delito es doloso y se consuma al dar el consentimiento, y cuando la ceremonia matrimonial finaliza con él y sus rúbricas. Todo lo anterior quedará en grado de tentativa. Bueno, acá hemos terminado con el artículo 137 y vamos a hablar ahora del artículo 138, que se denomina supresión y suposición del estado civil. Dice el artículo 138 del Código Penal: se aplicará prisión de 1 a 4 años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro. En cuanto al bien jurídico protegido y las conductas que se reprimen, podemos decir que lo que se custodia acá es el estado civil y la identidad de los individuos. Ahora, si con el comportamiento disvalioso se llegase a cristalizar algún reproche para con un registro público, se materializarán ilicitudes contra la fe pública, no descartándose que ambas infracciones concurran sin excluirse. La ley acá contempla dos formas de delito:
La primera con la denominación genérica de supresión del Estado civil y de la identidad, y la segunda con la de suposición de ese Estado. En la primera podemos agrupar a los artículos 138 y 139, inciso segundo, y en la restante especie al artículo 139, inciso 1. La diferencia esencial entre ambas consiste en que, en los hechos pertenecientes a la primera de ellas, la criminalidad reside en la incertidumbre, alteración o supresión operada por el autor sobre un estado civil ajeno, el artículo 138, o sobre la identidad de un menor de 10 años, que es el artículo 139, inciso segundo. En cambio, en el hecho perteneciente a la otra clase, lo punible radica en suponer en una criatura el estado civil que debió corresponderle a otra no nacida o nacida muerta para beneficiarlo. Esto está previsto en el artículo 139, inciso primero. Con lo expresado se advierte que también se protege el derecho a la identidad del menor de 10 años, como derecho a ser él mismo y a diferenciarse de los demás, el cual le ha sido reconocido por la Convención de los Derechos del Niño, artículos 7 y 8, y que fue ratificada por nuestro país en la Ley 23.849. El contenido del derecho a la identidad comprende diversos aspectos de la vida y personalidad del titular, y en tal sentido se ha señalado que posee una faz estática y una faz dinámica. La primera se refiere al origen genético biológico de la persona, y la segunda, en cambio, se configura por lo que constituye el patrimonio cultural y vital de la personalidad y su desarrollo histórico existencial. Vamos a analizar lo que se sanciona en el artículo y qué personas intervienen. En esta norma del artículo 138, el Código castiga con pena de prisión al individuo que hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro a través de cualquier medio. Sujeto activo puede ser cualquiera, siempre y cuando no sea el titular del estado civil que se modifica o suprime. Sujeto pasivo será una persona con vida, pero mayor de 10 años de edad, porque si fuere menor de edad, la conducta se adecuaría al artículo 139, inciso segundo. Consecuentemente, los delitos de este capítulo contemplan acciones que tornan imposible o muy dificultosa la determinación del estado civil y la identidad de una persona, o que le atribuyen un estado civil y la identidad de una persona, o que le atribuyen un estado civil que no es el que le corresponde, incidiendo sobre cualquier relación que concierna a dicho estado, sea filiación, matrimonio, adopción. Estas acciones pueden estar constituidas por falsedades documentales, materiales o ideológicas, o por acciones que no impliquen tales falsedades, como por ejemplo puede ser simular, ocultar o suprimir noticias de circunstancias que sitúan a la persona en un determinado estado. En definitiva, se trata de sacar a la persona del estado de familia que posee y al que tiene derecho con base constitucional y colocarla en otro, según el criterio y la voluntad del sujeto que lo hace. Vamos a los medios comisivos, que son 3. Hacer incierto. El culpable hace incierto o dudoso el estado civil de la víctima cuando genera una situación determinada que no autoriza a establecer con precisión cuál es su verdadero estado civil. Por ejemplo, elimina datos en la partida de su nacimiento. En realidad lo que hace es modificar específicas cosas que se utilizan para establecer el estado civil que posee un individuo, y así es como lo torna inseguro. Segundo, alterar. Opera cuando el agente cambia o transforma el estado civil del damnificado, sea un dato o todos, es decir, sustituye un estado por otro, otorgando al sujeto un estado civil diferente al real. Y el tercero es suprimir. Implica en hacer nacer la no posibilidad de que el ofendido pueda probar su estado civil. Destruye la partida de su nacimiento, imposibilitándole acreditar su filiación. En otras palabras, hace desaparecer los datos.
Las características de esta figura: decimos que se trata de un delito instantáneo, no se requiere que el efecto logrado se mantenga, admite tentativa y es doloso, aceptándose aún el eventual, pudiéndose ejecutar de cualquier manera. Al ser una infracción con pluralidad de hipótesis, la ejecución de más de un medio comisivo por parte del autor no va a multiplicar la ilicitud. Como el ilícito es de carácter material, la consumación acontece cuando se logra la incertidumbre, la alteración o la supresión del estado civil ajeno, aun cuando se logre posteriormente reconstruirlo o determinarlo, por cuanto es una figura de resultado. Pasamos ahora a analizar el artículo 139 del Código Penal. Perdón, por si no lo dije, el artículo 138 se denomina en doctrina supresión y suposición del estado civil. El artículo 139 se denomina supresión y suposición del estado civil agravado. Y dice el artículo 139 del Código Penal: se impondrá prisión de 2 a 6 años, primero, a la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan. Segundo, al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años y el que lo retuviere u ocultare. En cuanto a la ilicitud del inciso primero, a la figura se la conoce con el nombre de suposición de preñez o parto. En rigor de verdad, tanto esta disposición como la siguiente están en concordancia con lo dispuesto por el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que fuera ratificada por nuestro país por Ley 23.849, que tiene jerarquía superior a las leyes luego de la reforma constitucional del año 1994, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. En efecto, dicha norma establece que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluido la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Dijimos que la figura habla de la supresión y suposición del estado civil. Aquí suposición equivale a fingir o simular parto o preñez. Así, el delito consiste en que el sujeto activo, solo una mujer, no interesando su estado civil, es decir, si es casada, divorciada o soltera o viuda, mienta sobre la existencia de una preñez o parto. Bajo estas modalidades es como hace aparecer como suyo a un hijo nacido de otra mujer. Consecuentemente, se necesita que la culpable exhiba a una persona real como fruto de la preñez o parto que invocó falsamente. No basta la inscripción en el registro civil de un bebé imaginario. Lo que pretende la mujer, en definitiva, es que al niño se le otorgue el estado civil de hijo suyo, cuando en la realidad no corresponde hacerlo. Y ello es así porque la ley no se refiere aquí al fingimiento del acto fisiológico del parto exclusivamente, sino también al fingimiento de la circunstancia de ese parto con respecto a la persona que ha nacido con él. Con lo dicho, se demuestra que el delito se completa con la presentación de un niño como producto de la preñez y nacido del parto supuesto. Es decir, que la preñez o el parto deben ser aparentes, simulados, inexistentes. Si el hecho es real, no se daría la conducta típica y por ende el delito. En todo caso, la alteración o suposición quedarían comprendidas en el inciso segundo del artículo 139. Lo que realmente importa es que la preñez o el parto no sean reales y que el niño sea presentado como nacido del parto fingido, vale decir, que
que debe tratarse de un niño vivo, que es el otro cuyo estado civil se altera. Sujeto pasivo es la persona titular del derecho que se pretende usurpar, sin distinción de sexo y aun cuando la conducta importe un mejoramiento en sus condiciones objetivas de vida. Obviamente que se trata de un delito doloso directo, ya que la mujer finge un embarazo o parto inexistente. No es necesario para la configuración del ilícito que los derechos que se aluden en la ley se logren efectivamente. La culpable debe fingir para dar a su supuesto hijo derechos que no le corresponden. Basta con que haya podido prever ese perjuicio como resultado de la constitución de los derechos en cabeza del supuesto hijo. Los derechos a los que la ley se refiere son aquellos que no correspondiendo al verdadero estado civil del niño, que se ha hecho pasar como hijo, corresponden al estado civil fingido y que la gente no puede conferir por sí misma por pertenecer su titularidad a tercero. El delito va a admitir tentativa y se perfecciona con la presentación del bebé que falsamente se atribuye como nacido del parto, que es corolario de la fingida preñez. Lo que se reprocha en el inciso segundo del artículo 139. Aquí se prevé una conducta calificada, la que se da cuando el sujeto pasivo es un menor de 10 años de edad, es decir, no haberlos cumplido. Las conductas punibles previstas en este delito son las mismas que las que hemos estudiado en la oportunidad de analizar el artículo 138, es decir, por medio de un acto cualquiera. ¿Sí? Con la diferencia que aquí el objeto de la acción es la modificación de la identidad de un menor de 10 años. La alteración de la identidad de un mayor de 10 años inexplicablemente no está previsto en la ley penal como delito, salvo que se atente contra su estado civil, en cuyo caso la figura aplicable es la del artículo 138. Sujeto pasivo puede ser cualquier persona. ¿Qué es lo que pretende el codificador con este delito? Tiende a reprimir el tráfico de niños, actividad que, determinada en gran medida por la insolayable realidad de que una gran cantidad de personas dan a sus hijos, o lo que es peor, los venden, invocando su imposibilidad de hacerse cargo de ellos en razón de sus carencias económicas, se había tornado desgraciadamente en una práctica constante en nuestros días, generadora de un verdadero mercado de niños que contrariaba el espíritu del hoy modificado inciso 2 del artículo 139 y los mandatos de la ley 23.849 que había dado aprobación a la Convención sobre los Derechos del Niño. El ilícito puede cometerse bajo cualquiera de los medios comisivos que ya hemos analizado, agregándosele la retención, el agente lo tiene por otro y no lo entrega a quien corresponda, y el ocultamiento, el autor disimula su existencia. Retener consiste en mantener al menor dentro de un espacio físico determinado. Lo oculta el que, teniendo al niño, impide que otros conozcan, sepan o se enteren de la presencia de éste en el lugar en que se encuentra. También lo oculta el que, sin guardarlo por ocultación en un lugar determinado, procede a ocultar fraudulentamente su persona, por ejemplo, disfrazándolo, puesto que ocultar quiere decir esconder al menor. Disimular su existencia en ciertos casos, aquella conducta puede superponerse con la retención. Se trata de un delito de peligro y doloso, de dolo directo, a consecuencia de que las acciones deben estar dirigidas a afectar la identidad. La consumación opera cuando se materializan las acciones típicas. Para las hipótesis de retener y ocultar no hace falta que el menor haya sido sustraído. La tentativa es aceptada y el comportamiento del autor puede tener parentesco con otras figuras delictivas, como por ejemplo el artículo 106, 107, 146, 293 y etcétera del Código Penal. Pasamos ahora al contenido y comentario del artículo 139 bis
del Código Penal que se denomina en doctrina intermediación prohibida. Dice el Código Penal: será reprimido con reclusión o prisión el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad. Segundo párrafo: incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán además inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena el funcionario público o profesional de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en este capítulo. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es, en cuanto al primer párrafo, decimos que en esta disposición se castiga al individuo que facilita, promueve o de cualquier manera intercede en la ejecución de los ilícitos de supresión y suposición del estado civil y de la identidad de las personas, no importando si desplegó su comportamiento por precio o promesa remuneratoria con amenazas o abuso de autoridad. Dicho esto, el bien jurídico protegido por este tipo es tanto la posesión del estado civil como la identidad, si se encuentra alguna diferencia o directamente el estado civil de las personas, pues la conducta que se penaliza comprende facilitar, promover o intermediar en todos los delitos previstos por el capítulo. Al estar a la letra del código, facilita quien allana el camino, remueve obstáculos u otorga los medios para la ejecución de aquellos ilícitos. Promueve quien estimula o impulsa la comisión de los mismos. E intermedia quien sirve de conexión del culpable con el receptor de las personas víctimas, aunque también le cabe a todo aquel que actúa en la transacción entre las partes. La materialidad del delito consiste en intermediar a los fines de la verdad, digamos. Esto es intervenir entre quien entrega, vende o cede al menor para que la operación se realice y el autor de la alteración del estado civil o la identidad o el profesional de la salud que extiende el certificado del parto o de nacimiento falso. Intermedia quien pone en contacto a los sujetos activos de este delito. Así es como la ley hace referencia a sendas modalidades de la intermediación. Cuando el código habla de precio, está haciendo mención a indeterminada suma de dinero o cualquier otro bien de valor. Lo importante es que las dos cosas sean una recompensa estimable en dinero. La promesa remuneratoria es todo beneficio apreciable desde un punto de vista económico, que puede traducirse en un documento, dinero, oferta de trabajo también. Pero es menester saber que la figura alcanza a la intermediación gratuita, vale decir, la que se practica sin el reconocimiento de ningún beneficio al dado de la criatura ni al propio intermediario. La amenaza es todo anuncio futuro, injusto y serio, también futuro, tendiente a alarmar o amedrentar al destinatario. El abuso de autoridad importa un apartamiento de las normas que regulan ordinariamente el caso. Por ejemplo, el que puede cometer el director de un hospital frente a enfermeras o practicantes. La característica de esta figura, vamos a decir que se trata de una infracción dolosa que solo admite el directo, acepta la tentativa, y la consumación se cristaliza cuando se llevan a cabo los comportamientos típicos, es decir, cuando se facilita, etc. Salvo cuando se tratare del delito de hacer incierto, alterar o suprimir la identidad de un menor de 10 años que, por ser un delito de peligro, basta con la realización de la conducta tendiente a alcanzar algunos de aquellos resultados. Sujeto activo puede ser cualquier persona, lo mismo acontece para con el sujeto pasivo. En el segundo párrafo
se reprime, además de la prisión, con una pena de inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, si el sujeto activo fuera un funcionario público, es decir, solo aquellos sujetos emparentados con el trámite de registro de datos que hacen al estado civil de una persona o con un lugar como puede ser un hospital, o todo profesional de la salud también puede ser sujeto activo. El profesional de la salud está contemplado en la ley 17.132, que comete algunas de las conductas previstas en este capítulo. Y a diferencia del artículo 86 del Código Penal, no limita la agravante a determinados profesionales del arte de curar, ni exige expresamente que estos hayan cometido el hecho abusando de su ciencia o arte. No obstante, no puede entenderse que corresponde aplicar la pena de inhabilitación si su condición de profesional, al igual que la del funcionario, no fue aprovechada para delinquir. De esta manera, entonces, hemos terminado con el capítulo 4 de los delitos contra el Estado civil. En el próximo video vamos a dar comienzo a los delitos contra la administración pública. ¿Sí? Es todo. Muchas gracias.